Dios bendiga a los hermanos en este día. Damos gracias a Dios, amén, por una vez más, por la oportunidad que Él nos concede de poder compartir con cada uno de ustedes una porción de la palabra de Dios. Amén. Damos gracias por esta palabra que es bendita desde el principio. Bendito Jesús. Estamos más que contentos, regocijados de poder nosotros hablar en esta hora de la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir una porción y se encuentra en el libro de Daniel, uno de los profetas mayores. Daniel capítulo 1, verso 8. Es una porción un versículo que nos va a ayudar a nosotros en nuestro diario vivir, en nuestra vida. Nos va a ayudar mucho. Amén, gloria a Dios. Le invito a que busque su Biblia y estemos en comunión para que así podamos compartir y estar, amén, en el mismo sentir. Bendito Jesús. Vamos a leer el libro de Daniel capítulo 1, verso 8. Leemos con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Gloria a Dios. Dios añada bendición a su palabra. Bendito Jesús. Podemos encontrar en esta porción algo bien interesante sobre un hombre de Dios. Un hombre de Dios al cual el mismo Dios respaldó. Vemos que Dios ayudó, libró. ¿Y cuántas cosas no hizo Dios por este hombre llamado Daniel? El capítulo 1 podemos ver que nos narra la historia de cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Ya esto había sido profetizado que sucedería a causa de la desobediencia, de la rebeldía del pueblo de Israel. Dentro de estos que fueron cautivos encontramos a 4 varones hebreos de la tribu de Judá. Al principio del capítulo se nos dice el linaje. Vemos que eran 4 hombres, 4 varones del linaje real, es decir, de la tribu de Judá. Y vemos que tenían nombres diferentes y vemos que más adelante pues se los cambian, ¿verdad? Por nombres caldeos, lo cual después se conocieron como Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Okay? Y tenemos también a Daniel, le habían cambiado su nombre a Belsasar. Entonces vemos que la porción nos habla y nos dice que había dentro de este pueblo varones que eran sabios en ciencia y tenían una sabiduría tremenda. Amén. Algo que vemos que ellos disponen, como dice el verso 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. A pesar de ellos ser llevados cautivos con este pueblo. Tal vez alguien en su lugar hubiese dicho, bueno, yo soy cautivo, Dios nos abandonó, nos dejó, y pues, ¿para qué yo voy a seguir con mis principios? ¿Para qué yo voy a seguir con las normas de Dios? ¿Para qué yo voy a seguir? No, hagamos y no importa lo que suceda. Pero vemos lo que pasa es de que estos hombres tenían una convicción, tenían principios, los cuales los hacían a ellos y ellos se regían por ellos. Es necesario que nosotros como hijos de Dios podamos vivir bajo principios o normas, es decir, principios bíblicos basados en la Biblia. Es decir, si nosotros lo hacemos de esta manera, nos daremos cuenta que hay un gran beneficio por el cual nosotros es necesario que vivamos bajo principios. Quisiera hablarle en este día sobre vivir bajo principios. Principios o normas de conducta. Pero, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué vivir bajo principios? ¿Por qué vivir de esta forma? Bueno, no quiere decir que sean cualquier tipo de principio, que sean principios bíblicos basados en la palabra de Dios. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, sencillo. Número 1, para agradar a Dios por encima de todas las cosas, por cualquier cosa. Número 2, sabemos que al hacerlo de esta manera nos va a ir mejor.
si lo hacemos de esta manera. Estos principios podemos ver que se traducen en normas de conducta personal. Son normas de conductas personales. Los principios son necesarios para darle a la vida dirección, sistema y estabilidad. Vivir según normas morales aceptadas por uno es lo opuesto de vivir llevado por los impulsos. Quiere decir que los principios bíblicos son necesarios en nuestra vida, conocerlos, es decir, dejarnos regir por ellos. Y vemos de que lo que regía a estos hombres, lo que los dirigía en su vida, era la integridad. Era un principio el cual en nuestros tiempos se ve muy poco. Y si se ve, muchas veces se compromete. Es ahí donde nosotros debemos de mantenernos firmes de la forma en que esos hombres lo hicieron. ¿Para qué? Para glorificar a nuestro Dios. Vivir según estas normas es algo que debemos nosotros de practicar. Por ejemplo, uno de estos principios del cual nosotros podríamos practicar en nuestros tiempos sería la honestidad. Pero para nosotros vivir bajo el principio de la honestidad se necesita reglas, ¿okay? Las reglas para nosotros poder cumplir con este principio. Una regla sería, por ejemplo, no defraudar a nadie. Eso sería algo honesto. Otro sería una regla, pagar nuestras cuentas a tiempo. Estamos cumpliendo con el principio de la honestidad. Y para eso se necesitan reglas. Otra regla sería, aunque muy insignificante, podríamos decirlo para alguien, pero le puede llegar a valer mucho. Y es una regla para cumplir con la honestidad, el llegar temprano a nuestro trabajo. El llegar a tiempo es algo que nos beneficia de una manera tremenda. Usted sabe que si nosotros llegamos tarde al trabajo, pues en algunos casos se nos descuenta. ¿Okay? Entonces, por eso a veces procuramos nosotros llegar a tiempo. Ahora bien, si nosotros somos capaces, honestamente, de llegar a tiempo al trabajo, ¿por qué no vamos a llegar a tiempo a la iglesia? Claro, si llegamos tarde no se nos descuenta. Pero entonces estamos faltando al principio de la honestidad. Por lo tanto, es necesario nosotros poder adoptar estos principios que nos van a enseñar a nosotros, no por los demás, sino porque queremos agradar a nuestro Dios. Vivir bajo principios. Es algo que cuesta, pero nosotros podemos llegar a aprender a vivir bajo ellos. Ahora bien, cuando nosotros ya hemos entrado y los hemos adoptado, mire, no los comprometamos. Podemos ver que Daniel adoptó la integridad como su principio en su vida, lo cual vemos que hubo algo de parte del rey que dijo, bueno, a estos hombres tráiganlos, prepárenmelos, que sobresalgan en todo. Entonces les vamos a dar la porción de la comida, de la bebida, y los vamos a mantener bien. Al cabo de un tiempo, entonces, que se presenten delante del rey para que él los pueda ver cómo es que ellos están haciendo, cómo ellos van, cómo a ellos les está favoreciendo todo esto. Mas sin embargo encontramos de que Daniel le dijo al que estaba encargado, al jefe de los eunucos, mira, danos legumbres, y le marcó lo que él debía de darles. Pero el eunuco les dijo, ¿cómo es posible? Cuando los venga a ver el rey, los va a ver de esta forma así, menos que los demás. Y él le dijo, no te preocupes. ¿Por qué? Porque ya en el principio que él vivía, Daniel, no lo iba a comprometer por una comida mejor, por el vino. Posiblemente no era la comida, o porque estaba prohibido comer lo que ellos comían, sino que debemos de entender que esta comida era sacrificada primeramente a los ídolos. Y Daniel, al ser un hombre íntegro, dedicado a Dios, no se iba a contaminar con este tipo de cosas. Podemos ver nosotros que si vivimos en integridad, lamentablemente hoy en día es bien difícil, ¿verdad?, en los tiempos en que vivimos, porque nos vemos comprometidos a la primera ocasión,
¿ok? Y nuestra integridad entonces queda por el suelo, como dicen. Comenzamos a hacer otras cosas, simple y sencillamente tal vez por 3 minutos de placer, por otras cosas que no convienen, cosas que nos llevan a la deshonestidad. Por eso es que hoy en día hay muchos en los gobiernos haciendo cuantas cosas, y no solamente en los gobiernos, también dentro de lo que es el pueblo de Dios. Eso es desde el principio, podemos verlo en el Antiguo Testamento, cuando no se obraba con integridad, cuando no se andaba en los principios que Dios quería que el pueblo viviese. Por eso es que se les marcaba el límite. Y por eso es que al ellos traspasar esos límites, se miraban muchas cosas comprometidas. ¿Cuántas cosas no ha depositado Dios en nuestras manos? Las cuales nosotros no le damos el valor en el momento en que nos encontramos ante la tentación, en el momento en que nosotros nos encontramos en esa situación en que puede ser que yo gane un poco más de dinero, pero es algo deshonesto. Comienzo a comprometer mis principios y comenzamos a caer tan bajo. No importa, aunque ganemos menos, aunque nos vaya no tan bien, pero no comprometamos nuestros principios. Mantengámonos siempre firmes, mantengámonos siempre nosotros fieles a Dios. De esa manera veremos cómo Dios interviene y Él viene y va a poner su mano en cualquier cosa que nosotros hagamos, en cualquier cosa que nosotros decidamos. Pero a veces nuestra voluntad se antepone a la de Dios y comenzamos a hacer cosas las cuales quebrantan nuestros principios. Si hemos decidido nosotros vivir bajo principios, vamos a mantenerlo. En la porción que nosotros estamos viendo de Daniel 1:8, tenemos esta porción como referencia en esta hora y encontramos a Daniel y podemos ver que no solamente Daniel, sino que también sus compañeros, ellos vivían bajo principios. ¿Para qué? Para agradar a Dios, es decir, mantenerse fiel a Dios. Es lamentable ver cómo se comprometen los principios por cualquier cosa. Este principio bajo el cual Daniel y sus compañeros vivían, la importancia, lo que sobresale, lo que sobresalta, podemos decirlo así, es que habían decidido también vivir bajo el principio de la fidelidad. Cuando nosotros adoptamos este principio de la fidelidad a Dios, estamos hablando también que vamos a ser fieles a quien, a nuestras esposas, a nuestros esposos. No podemos comprometer ese principio por nada, porque entonces no podemos ser fieles a Dios y ser infieles con nuestros semejantes, con nuestros compañeros, nuestra familia. Si vamos a adoptar este principio abarca muchas áreas de nuestra vida y es muy importante el no comprometerlo a la primera oportunidad que nosotros tengamos, porque eso es lo que el enemigo busca, que nuestra integridad deje de ser y no valga nada. Pero como hijos de Dios debemos nosotros mantenernos firmes en Dios. Podemos ver nosotros que el vivir sin este principio con el cual Daniel vivía, la integridad, otro principio también que abarca todas las áreas, podemos decirlo, en nuestra vida. Si nosotros somos íntegros para con Dios, vamos a ser íntegros para con todos y en todo. Y esto de la integridad es algo, no es algo sofisticado o algo que vaya fuera de nuestro alcance. Es simple y sencillamente algo bien sencillo: vivir o hacer las cosas correctamente cuando nadie nos ve. A veces pensamos de que bueno, puedo hacer esto porque nadie me está viendo, pero hay uno que siempre lo ve y que nos mira en todo momento y en todo lugar. Hay cosas que nosotros le podemos ocultar a todo el mundo, pero a Dios es imposible. No nos podemos esconder. Donde quiera que vayamos, es necesario que entendamos que ahí está Dios y no podemos comprometer nuestra integridad. Podemos ver en los capítulos más adelante del mismo libro de Daniel, cuando se hizo la estatua de oro y Nabucodonosor exigió a todos que la adorasen, pero de estos 4 hubieron 3 que dijeron: nosotros no nos vamos a postrar ante esa estatua.
así Dios no nos libre, no lo vamos a hacer. Mire qué convicción la que tenían estos hombres, que no estaban dispuestos a comprometerla por nada ni por nadie. Estos principios bajo los cuales ellos aprendieron a vivir, era lo que regía su vida. Es lo que también debe de dirigir nuestra vida. Es lo que nos tiene que a nosotros marcar nuestra vida. Aprendemos de la palabra de Dios. Hizo la estatua, ellos dijeron no lo vamos a hacer. Entonces van a ser lanzados al lago de fuego. Pero mire qué acontecimiento más hermoso el que sucede, que son lanzados al lago de fuego, y aquellos que los lanzaron fueron consumidos, ni siquiera entraron, sino que se acercaron y fueron devorados por el fuego. Mas sin embargo estos hombres, al entrar al horno, vemos de que dice que su ropa ni siquiera ahumado huelían. Pero algo que vio el rey, dice, mira, parece ser que, parafraseando, ¿no?, la palabra, parece ser que tiramos 3, pero se ven 4. Era porque entendemos que la palabra de Dios dice que su ángel acampa alrededor de los que le temen. Eso es integridad. Eso es integridad. Temer a Dios. Temer a Dios. Hay algo dentro de nosotros que no se puede comprometer. No vale la pena por nada. No hay nada que valga la pena para nosotros jugar, por decir así, o comprometer nuestros principios, nuestra integridad, nuestra fidelidad a Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros por Dios? Nada. Solamente permanecer fieles a Él. Es lo único que nosotros podemos hacer. Si tomamos la decisión de vivir bajo principios, también tomamos la decisión de no comprometerlo. Así sea la mejor oferta, la oferta más tentadora que podamos tener, mantengámonos fiel a Dios. Y Él será el que nos libre, el que nos ayude de la misma manera que lo hizo con Daniel. Nos puede ayudar a nosotros también. Vemos que no hay nada como ser fieles a Dios. El vivir para Dios, el vivir para Cristo. No nademos en contra de la corriente. Vayamos en dirección a lo que Dios tiene para nosotros. No huyamos, permanezcamos en Él. Damos gracias a Dios, amén. Quisiera que me acompañara. Hiciéramos una oración, bendito Jesús. Si hay alguien que está pasando por alguna necesidad, confiemos en Dios. Sabemos que Dios siempre tiene algo para sus hijos y en su mayoría es bueno, aunque sea larga la espera, pero déjeme decirle que valdrá la pena. Esperemos pacientemente en Jehová, que Él va a obrar en favor nuestro. Inclinamos nuestro rostro en esta hora. Padre bueno, ante tu presencia, oh Dios, venimos una vez más, dándote gracias, Padre, porque en tu palabra encontramos siempre, oh Dios, siempre, siempre, lo que necesitamos para nuestro diario vivir. En tu palabra encontramos, oh Dios, esa palabra que nos redarguye, esa palabra que nos exhorta, que nos examina, que nos confronta, aunque a veces no nos gusta, pero en ella encontramos, oh Dios, la verdad. Gracias, Padre, por hablar a mi vida primeramente. Espero que hables, oh Dios, también a la vida de mis hermanos que verán el video. Aquellos, oh Dios, que están pasando por alguna necesidad. Para ti no hay nada imposible. No hay barreras, oh Dios, no hay distancias, no hay fronteras. Gracias, oh Dios, por darnos la oportunidad de compartir. Permítenos, oh Dios, a no comprometer nuestros principios, nuestros valores, nuestras convicciones. Ayúdanos a seguir siéndote fiel, oh Dios. Porque cuando permanezcamos fieles a ti, oh Dios, vamos a permanecer fieles en todo. Y como dice la palabra, estos varones que no había tacha. Es decir, que eran excelentes, no solamente como personas, sino como siervos. Permítenos, oh Dios, que no haya tacha alguna en nosotros. Que seamos siempre, oh Dios, que seamos, Padre, ante tus ojos, dignos, merecedores, aunque no lo somos, pero que siempre, Padre Celestial, podamos nosotros
acudir a ese llamado. Que nos encontremos, oh Dios, y que no comprometamos nuestra integridad, que seamos obreros de valor, que seamos personas, Padre, siervos tuyos, que llevemos, oh Dios, con dignidad el Evangelio. Que no lo comprometamos ni por dinero, ni por placeres, por nada, oh Dios, por nada, por nada. Permítenos serte fiel en todo. En nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos de manera especial, oh Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a los hermanos. Será hasta la próxima.